Ellos tomaron el poder. Yo simplemente lo recuperé. El vaso de cristal golpeó el suelo de mármol con un sonido como el de mi matrimonio rompiéndose, agudo, definitivo y carísimo. Todo lo que haces es tomar, Evan. La voz de Miranda cortó nuestro ático como una cuchilla a través de la seda. Nunca le has dado a esta familia nada que valga la pena. Observé cómo el whisky ámbar se extendía por el mármol italiano, pensando lo apropiado que era que incluso mi bebida estuviera abandonando el barco. 22 años de matrimonio, y a esto se reducía. Mi esposa gritándome con su traje de poder a las 11 de la noche. Nuestra hija Sophie, de 19 años, asintiendo como un muñeco de boblead en el salpicadero. Mamá tiene razón, papá, intervino Sophie. Su voz portaba esa particular marca de derecho que proviene de no haber trabajado nunca por nada. Tú solo te sientas todo el día negociando acciones mientras ella está construyendo un imperio. Imperio. Así llamaba Miranda a su conglomerado tecnológico estos días. Foster Dynamics. Nombrado así por el dinero de mi familia que la ayudó a empezar. Pero, no mencionemos verdades incómodas cuando estamos teniendo una intervención familiar. Si te quedara algo de orgullo, continuó Miranda, su dedo perfectamente cuidado señalándome como un arma, empacarías tus maletas y te irías. Esta noche. Miré alrededor de nuestro ático. Ventanas del suelo al techo con vistas al puerto de Boston. Muebles hechos a medida que costaban más que las casas de la mayoría de la gente. Arte que yo mismo había seleccionado y comprado. Todo gritaba éxito. Nada susurraba felicidad. ¿Sabes qué, Miranda? Me levanté lentamente, quitándome el polvo imaginario de mis jeans. Tienes toda la razón. La sorpresa en su cara casi valió los 22 años de desprecio lentamente creciente. Lo estoy, tartamudeó. Oh, sí. No he sido más que una carga para esta familia. Una completa pérdida de espacio. Caminé a nuestro dormitorio, saqué la maleta de cuero que me había dado para nuestro 10º aniversario, cuando todavía fingía amarme. Definitivamente debería retirarme de esta situación tóxica. Sophie parecía insegura ahora. Papá, no quise decir. No, cariño. Tú también tienes toda la razón. Tu madre construyó este imperio ella sola. No importa que yo pusiera los 50 millones iniciales. No importa que haya estado gestionando discretamente la cartera de inversiones que nos mantiene líquidos. No importa que cada decisión importante de negocios que ella ha tomado haya pasado por mí primero. Doblé mis camisas con precisión deliberada. Soy solo peso muerto. Los ojos de Miranda se entrecerraron. Conocía ese tono. Después de 2 décadas de matrimonio, podía oler el sarcasmo a 3 habitaciones de distancia. No seas dramático, Evan. ¿Dramático? ¿Yo? Me reí, un sonido sin humor. ¿La mujer que acaba de tener un berrinche digno de un reality show me llama dramático? Eso es el colmo. Ya no contribuyes en nada, espetó. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un trabajo de verdad? ¿Cuándo fue la última vez que trajiste un cheque a casa? Me detuve en mi empaque. Este era el momento. La oportunidad perfecta que ella me acababa de entregar en bandeja de plata. Tienes razón, Miranda. Definitivamente debería dejar de contribuir, con efecto inmediato. Algo parpadeó en sus ojos. Un breve momento de incertidumbre. Pero Sophie estaba observando, y Miranda nunca mostraba debilidad frente a una audiencia. Bien, dijo, cruzándose de brazos. Quizás una separación es exactamente lo que necesitamos. Quizás lo sea. Subí la cremallera de la maleta, cogí mi bolsa para el portátil y me dirigí a la puerta. En el umbral, me volví para mirarlas. Mi esposa en su armadura de diseñador. Mi hija en su burbuja de privilegio. Oh, y Miranda, eso del orgullo, en eso también tienes toda la razón. Salí, dejándolas allí, en su palacio de mármol y cristal. Probablemente ya planeando cómo redecorar mi estudio. El viaje en ascensor por 47 pisos me dio mucho tiempo para pensar. Sobre el orgullo, sobre las contribuciones, sobre lo satisfactorio que iba a ser cuando se dieran cuenta de exactamente lo que había estado contribuyendo todos estos años.
Mi teléfono vibró mientras cargaba mi maleta en mi BMW. Mensaje de texto de Miranda. No esperes que me arrastre de vuelta. Esta es tu elección. Le respondí, ni lo soñaría. Luego conduje al Marriott del centro, me registré en una suite y abrí mi portátil. Era hora de hacer algunas llamadas telefónicas. Hora de mover algo de dinero. Era hora de mostrarle a mi querida esposa exactamente lo que sucede cuando le dices a un hombre que controla 50 millones de dólares en activos que no contribuyen nada. Lo del orgullo, pensé mientras empezaba a escribir, es más útil que un acuerdo prenupcial. 2 meses después, estaba sentado en Murphy's Tavern, un bar de mala muerte que servía whisky honesto a gente deshonesta, cuando mi teléfono sonó. El nombre de Sophie en el identificador de llamadas. Papá. Su voz era pequeña, confusa, nada que ver con la joven segura de sí misma que me había ayudado a desalojarme de mi propia casa. ¿Qué pasa, cariño? Mi pago de matrícula fue rechazado. La oficina del tesorero dice que no hay dinero en la cuenta. Amenazan con sacarme de las clases. Di un sorbo lento a mi bourbon. Buen bourbon esta vez. No las cosas de primera. Miranda insistió en las apariencias. Este era un whisky que sabía lo que era. Eso es extraño. ¿Has hablado con tu madre? Está en reuniones todo el día. Su asistente dijo algo sobre una emergencia de la junta. Papá, tengo miedo. ¿Qué pasa si tengo que abandonar? ¿Y sí? Oye, cálmate. Todo va a estar bien. Haré algunas llamadas. ¿En serio? Lo arreglarás. Me encargaré, Sophie. ¿Lo prometo? Después de colgar, me senté allí durante exactamente 30 segundos antes de que mi teléfono volviera a sonar. Miranda esta vez, y no estaba contenta. ¿Qué demonios hiciste? Gritó antes de que pudiera siquiera saludar. Buenas tardes a ti también, querida. ¿Cómo va el negocio del imperio? No juegues conmigo, Evan. ¿Por qué retiraste tus acciones? ¿Por qué liquidaste el fondo de emergencia? ¿Tienes idea de lo que has hecho? Le hice una señal al camarero para otra bebida. Lo siento, tengo problemas para seguirte. ¿Podrías ser más específica sobre lo que he hecho? Sabes exactamente lo que has hecho. 50 millones de dólares, Evan. Desaparecidos. La junta está en caos, nuestras líneas de crédito están congeladas y tengo inversores llamando cada 5 minutos preguntando si somos solventes. Vaya. Eso suena terrible. Casi como si alguien hubiera retirado una importante contribución financiera. Silencio al otro lado. Prácticamente podía escuchar los engranajes girando en su cabeza. Tonto. Ahora. Lenguaje. ¿Qué pensaría Sophie? Esto no es solo sobre mí, Evan. Esto afecta a Sophie también. Su matrícula. Ya está arreglado. Establecí un fondo de educación separado hace años. Estará bien siempre y cuando mantenga sus calificaciones y no se meta en problemas. No puedes hacer esto. Estamos casados. Propiedad comunitaria. En realidad. Podemos agradecer a tu abogado por asegurarse de que eso no sería un problema. ¿Recuerdas la revisión del acuerdo prenupcial que insististe hace 5 años? ¿El que claramente separaba nuestros activos individuales para proteger tus intereses comerciales? Resulta que funciona en ambos sentidos. Más silencio, luego. ¿Qué quieres? ¿Yo? No quiero nada. Dejaste muy claro que no contribuyo en nada a esta familia. Así que dejé de contribuir. Tan simple como eso. Esto es extorsión. Esto es economía. Oferta y demanda. Tú exigiste que dejara de suministrar, así que lo hice. La Junta nunca perdonará esto. Mi reputación. Tu reputación estará bien. Eres brillante, ¿recuerdas? Construiste este imperio tú sola. Estoy seguro de que encontrarás una solución. Pude oír voces de fondo, urgentes y con pánico. Tengo que irme, dijo. Pero esto no ha terminado, Evan. Ni mucho menos.
No soñaría con que terminara. Acabamos de empezar. Después de que colgó, me quedé allí bebiendo mi bourbon y pensando en fichas de dominó. Como las alineas cuidadosamente, una por una, asegurándote de que cada una esté colocada exactamente en el lugar correcto. Y luego empujas la primera y ves cómo toda la elaborada estructura se viene abajo. Mi teléfono vibró. Mensaje de texto de un número desconocido. Necesitamos hablar. Derek Vaughan. Derek Vaughan. El socio comercial de Miranda. El empresario en serie con los coches llamativos y los trajes más llamativos aún. El hombre que había estado pasando demasiado tiempo en mi casa últimamente discutiendo oportunidades de negocio con mi esposa. Le respondí, no creo que tengamos nada que discutir. Su respuesta llegó de inmediato. Créeme, sí lo tenemos. Reúnete conmigo en el bar del Riz, dentro de 1 hora. Terminé mi bourbon, dejé $20 en la barra y salí a la tarde de Boston. ¿Derek Vaughan quería hablar? Esto debería ser interesante. Lo de las fichas de dominó, pensé mientras caminaba hacia mi coche, es que una vez que empiezan a caer, son muy difíciles de detener. El bar del Riz era exactamente el tipo de lugar que Derek Vaughan elegiría para una reunión clandestina. Lo suficientemente caro como para acariciar su ego. Lo suficientemente público como para sentirse seguro. Lo suficientemente oscuro como para ocultar la desesperación en sus ojos. Él ya estaba allí cuando llegué. Tomando lo que parecía un whisky muy caro y revisando su Rolex cada 30 segundos. Derek era el tipo de hombre que compraba lujo como armadura, esperando que lo protegiera del hecho de que, bajo todo el brillo, era solo otro estafador de poca monta que había tenido suerte 1 o 2 veces. Evan. Se puso de pie cuando me acerqué, extendiéndome la mano como si fuéramos viejos amigos en lugar de lo que sea que realmente éramos. Ignoré el apretón de manos y me senté frente a él. Dijiste que necesitábamos hablar. Hablar. Le hizo una señal al camarero y me pidió una bebida sin preguntarme qué quería. Otra demostración de poder. Derek estaba lleno de ellas. Mira, sé que estás molesto por la separación. ¿Lo sabes? Pero lo que le estás haciendo a la compañía de Miranda no solo la está lastimando a ella. Está perjudicando a mucha gente inocente. Empleados, inversores, proveedores. ¿Gente inocente? Me recosté en la silla de cuero. Dime, Derek, ¿eres tú una de estas personas inocentes? Su mandíbula se tensó. Tengo inversiones en Foster Dynamics, sí. Pero esto no es por dinero. Siempre es por dinero. Esto es por hacer lo correcto. Miranda es una mujer de negocios brillante. Ha construido algo increíble, y tú lo estás destruyendo por despecho. El camarero trajo mi bebida. Whisky de primera, naturalmente. La idea de Derek de diplomacia a través del alcohol caro. ¿Sabes lo que me parece interesante, Derek? Di un sorbo. Buen whisky, pero sabía manipulación. Pareces saber mucho sobre mis asuntos personales, mi separación, mis decisiones financieras, mis motivaciones. Casi como si hubieras estado recibiendo información privilegiada. Miranda y yo somos socios comerciales. Por supuesto que discutimos negocios. Asentí lentamente. Así es como lo llamamos. El color se le fue de la cara, pero se recuperó rápidamente. Derek era un jugador de póker decente. Eso se lo concedía. No sé a qué te refieres. No estoy implicando nada. Estoy exponiendo hechos. Hecho, has estado en mi casa al menos 2 veces por semana durante los últimos 6 meses. Hecho, estas visitas a menudo duraban hasta bien entrada la noche. Hecho. Miranda empezó a pedir muchos más viajes de negocios justo cuando ustedes dos se hicieron socios. ¿Estás paranoico? ¿Lo estoy? Dime, Derek, ¿cuánto tiempo llevas acostándote con mi esposa? Se quedó muy quieto. En póker, lo llaman un ptel. Ese momento en que el lenguaje corporal de alguien delata exactamente lo que intenta ocultar. Te estás excediendo. ¿8 meses? ¿1 año? ¿Más tiempo? Me incliné hacia adelante. Vamos, Derek,
Ambos somos adultos aquí. Al menos ten el valor de asumir lo que has hecho. Bebió su whisky de un solo trago, golpeó el vaso con más fuerza de lo necesario. Bien, sí, Miranda y yo hemos desarrollado una relación personal, pero no es lo que piensas. ¿De verdad? ¿Qué es lo que pienso? Crees que soy una especie de cazador que sedujo a tu esposa, pero la verdad es que ella vino a mí. Ella estaba sola, Evan. Atrapada en un matrimonio con un hombre que se había rendido en la vida, que pasaba sus días jugando con números mientras ella construía algo real. Algo real. Me reí, un sonido con bordes afilados. ¿Quieres saber qué es real, Derek? Real son los 50 millones de dólares que invertí en su empresa. Real es la cartera que he estado gestionando y que mantiene a flote tus pequeñas empresas. Real es el hecho de que sin mi respaldo financiero, el imperio de Miranda está construido sobre arena. El dinero no lo es todo. Dicho como un hombre que nunca ha estado sin él. Me levanté. Esto es lo que va a pasar, Derek. Te vas a mantener alejado de mi esposa. Vas a liquidar todas las inversiones que tengas en Foster Dynamics, y vas a desaparecer de la vida de mi familia. ¿Y si no lo hago? Sonreí, no una sonrisa amable. Entonces descubrirás lo creativo que puedo ser cuando alguien amenaza lo que es mío. Miranda ya no es tuya. No, asentí. Pero Sophie sí. ¿Y si crees que voy a dejar que un estafador de poca monta con una crisis de la mediana edad se quede para influir en mi hija? Eres aún más tonto de lo que pareces. Derek también se levantó, tratando de igualar mi energía. No puedes intimidarme, Evan. No estoy tratando de intimidarte. Estoy tratando de educarte. Mira, tú crees que esto es sobre Miranda. Crees que esto es sobre sentimientos heridos y orgullo herido, pero te equivocas. Me acerqué lo suficiente para oler su colonia cara y su desesperación barata. Esto se trata de consecuencias. Y Derek, tu educación apenas está comenzando. Lo dejé allí de pie con su vaso vacío y su traje caro, probablemente preguntándose si acababa de cometer un error muy costoso. Afuera, llamé a mi viejo amigo Mason Torres. Mason solía ser policía. Ahora dirigía una empresa de investigación privada especializada en seguridad corporativa y disputas matrimoniales. Nos conocíamos desde la universidad, y él era una de las pocas personas que sabía exactamente de lo que era capaz cuando alguien me empujaba demasiado lejos. Mason, soy Evan. Necesito un favor. ¿Qué clase de favor? El tipo que involucra cámaras, registros financieros y una esposa infiel. Jesús, Evan. Lo siento, hombre. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Suficiente. ¿Puedes ayudarme? Sabes que sí, pero ¿estás seguro de que quieres seguir por este camino? Una vez que empiezas a cavar, no puedes dejar de saber lo que encuentras. Miré hacia el Riz, imaginando a Derek dentro, probablemente llamando a Miranda para informarle sobre nuestra conversación. Estoy seguro. Y Mason, lo quiero todo. Registros telefónicos, extractos de tarjetas de crédito, recibos de hotel, todo. Si compartieron un café, quiero saberlo. Lo tienes. Esto va a llevar un tiempo, sin embargo. Tal vez 1 o 2 semanas. Tómate todo el tiempo que necesites. No voy a ninguna parte. Después de colgar, me quedé en la acera, observando a la multitud vespertina de Boston pasar. Gente que se dirigía a casa con familias que realmente los querían allí. A cónyuges que no los veían como obstáculos a eliminar. Mi teléfono vibró. Mensaje de texto de Miranda. Derek me contó sobre su conversación. Estás cometiendo un error, Evan. Le respondí, el único error que cometí fue confiar en ti. Su respuesta llegó rápidamente. Esto no tiene por qué ponerse feo. Demasiado tarde para eso, le respondí. Se puso feo en el momento en que decidiste que yo era prescindible. No hubo respuesta a eso, pero no la esperaba. Miranda probablemente estaba demasiado ocupada tratando de resolver el control de daños. Tratando de calcular cuánto le iba a costar esto. No tenía idea de que el costo iba a ser todo. La oficina de Mason estaba ubicada en un almacén convertido en el sur de Boston.
El tipo de lugar que no parecía nada por fuera, pero zumbaba con equipos de vigilancia de alta tecnología por dentro. Había estado allí antes, hace años, cuando lo había ayudado a establecer el negocio con una pequeña inversión. Otra contribución que aparentemente no contaba. ¿Café? Mason ofreció mientras me sentaba en la silla frente a su escritorio. Por favor. Sirvió 2 tazas de una máquina que probablemente costaba más que el alquiler de la mayoría de la gente. Mason siempre había apreciado el buen café, el buen equipo y la buena información, en ese orden. Entonces, dijo, deslizando una carpeta gruesa por el escritorio. Tu esposa y Derek Vaughan. ¿Por dónde quieres que empiece? ¿Empieza por cuánto tiempo? 14 meses. El primer contacto fue en una conferencia tecnológica en San Francisco. Cenaron, supuestamente para discutir oportunidades de negocio. Nada pasó esa noche, pero intercambiaron números. Supuestamente, los registros del hotel muestran que tenían habitaciones separadas, pero 3 semanas después, Derek empezó a aparecer mucho en la sede de Foster Dynamics. A veces se quedaba hasta muy tarde. Mason abrió la carpeta, sacó una serie de fotografías. Esto es de hace 6 meses. Garaje de estacionamiento del Mandarín Oriental. La foto mostraba a Miranda y Derek en lo que podría llamarse caritativamente un abrazo íntimo. Lo que no podría llamarse caritativamente más que 2 personas que definitivamente estaban durmiendo juntas. ¿Cuántos de estos tienes? Docenas. Hoteles, restaurantes, su oficina fuera de horario, su apartamento. No fueron particularmente cuidadosos, Evan. Casi como si quisieran que los atraparan. Estudié las fotos, sintiendo algo frío asentarse en mi pecho. No celos, eso ya lo había superado. Esto era otra cosa. Algo que se sentía como claridad. ¿Qué hay del lado comercial? Mason sacó otro conjunto de documentos. Aquí es donde se pone interesante. Derek ha estado presionando a Miranda para que haga algunas inversiones muy agresivas. Empresas arriesgadas, startups con fundamentos cuestionables, acuerdos internacionales con empresas que existen principalmente en papel. ¿Qué tan arriesgado? El tipo de riesgo que podría hundir a una empresa si las cosas salen mal, lo cual varias de ellas ya han hecho. Me entregó un análisis financiero. Foster Dynamics ha perdido aproximadamente $12 millones en los últimos 8 meses por las recomendaciones de Derek. 12 millones. Silbé bajo. Miranda es más inteligente que eso. Aparentemente no cuando piensa con el corazón en lugar de la cabeza, u otras partes del cuerpo. Revisé el análisis, viendo cómo la empresa de mi esposa perdía dinero en proyectos que cualquier asesor financiero competente habría señalado como desastres a punto de suceder. Hay más, dijo Mason. Derek se ha estado posicionando para hacerse cargo de porciones significativas de Foster Dynamics. Ha conseguido que empresas fantasma compren acciones a través de terceros. Contratos que le otorgan un control creciente sobre las decisiones importantes, acuerdos que Miranda firmó sin consultarlos con su junta. Una OPA hostil. Desde dentro. Muy inteligente, en realidad. Seduce a la CEO, la obliga a tomar malas decisiones financieras, y luego interviene para salvar a la empresa cuando está a punto de colapsar. Clásico comportamiento de cazador corporativo. Me recosté en mi silla, procesando esta información. Mi esposa no solo estaba teniendo una aventura. Estaba siendo sistemáticamente manipulada y robada por un hombre que la había identificado como un blanco fácil. ¿Ella lo sabe? ¿Sobre la adquisición? Lo dudo. Derek ha sido muy cuidadoso en hacer que parezca que está tratando de ayudar. Cada mala inversión viene con una explicación plausible. Cada transferencia de contrato se presenta como una asociación estratégica. ¿Pero puedes probarlo? Mason sonrió. Puedo probarlo todo. Registros financieros, documentación de empresas fantasma, llamadas telefónicas grabadas donde Derek se jacta ante su abogado de lo fácil que es manipular a Miranda. El ego del hombre es más grande que su cerebro. ¿Su abogado? Víctor Castellanos. Una pequeña rata escurridiza que se especializa en espionaje corporativo y despojo de activos. Ya han hecho esto antes, Evan. Derek encuentra a una mujer exitosa,
la seduce, le exprime la empresa hasta dejarla seca y luego pasa a la siguiente víctima. Sentí esa fría claridad extendiéndose por mi pecho como agua helada. ¿Cuántas veces? 3 que puedo probar. Probablemente más. Hay un patrón. Él busca mujeres exitosas que son infelices en sus matrimonios, las hace sentir especiales y deseadas, y luego lentamente toma el control de sus negocios. Es muy bueno en eso. Y Miranda no tiene ni idea. Miranda cree que está enamorada de un brillante empresario que cree en su visión. No tiene idea de que está siendo utilizada por un artista estafador profesional. Cerré la carpeta, me senté un momento, dejando que todo se asimilara. Mi esposa no solo era una infiel, era una víctima. Una víctima dispuesta, pero una víctima al fin y al cabo. ¿Qué quieres hacer con esta información?, preguntó Mason. Quiero destruirlo. ¿Legalmente o? Legalmente. No me interesa nada que pueda afectarme a Sophie o ponerme en prisión. Pero quiero que Derek Vaughan lo pierda todo. Y quiero que Miranda vea exactamente qué clase de hombre eligió por encima de su familia. Mason asintió. Puedo trabajar con eso. ¿Y Miranda? ¿Qué pasa con ella? ¿Quieres salvar su empresa? ¿Advertirle sobre lo que Derek está haciendo? Pensé en eso por un largo momento. Acerca de 22 años de matrimonio, acerca de la mujer de la que me había enamorado, acerca de la madre de mi hija. Luego pensé en vasos de cristal golpeando suelos de mármol y voces que me decían que nunca había contribuido en nada. No, dije finalmente. Miranda tomó su decisión. Ella eligió a Derek por encima de mí, eligió su consejo por encima del mío, eligió creer que yo no valía nada. Déjala vivir con las consecuencias de esa elección. Incluso si eso significa que lo pierde todo. Todo lo que construyó fue con mi dinero, Mason. Mi inversión inicial, mi apoyo financiero continuo, mis consejos y orientación. Si quiere tirar todo eso por la borda por un estafador con buen cabello y una bonita sonrisa, esa es su decisión. Me levanté, le di la mano. ¿Cuánto tiempo necesitas para armar un caso completo? 2 semanas, quizás 3 si lo quieres hermético. Hazlo hermético. Cuando actúe contra Derek Vaughan, quiero golpearlo tan fuerte que nunca se recupere. Al salir de la oficina de Mason, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Sophie. Gracias por arreglar lo de la matrícula, papá. Lo siento por lo que dije antes. Le respondí, no hay problema, cariño. La familia cuida de la familia. Pero mientras conducía de regreso al centro, no pude evitar pensar en las diferentes definiciones de familia. La que permanece unida en las buenas y en las malas. Y la que te echa en el momento en que te vuelves inconveniente. Miranda estaba a punto de aprender la diferencia. 3 semanas después, estaba sentado en la parte trasera de la sala de conferencias principal de Foster Dynamics, observando a mi esposa intentar mantener el control de una reunión de la junta que rápidamente se descontrolaba. Las pérdidas trimestrales son inaceptables, decía la miembro de la junta Patricia Williams, su voz aguda con desaprobación. 12 millones de dólares en inversiones fallidas, valor de las acciones en declive, y ahora nos enfrentamos a una crisis de liquidez. Miranda estaba al frente de la pulida mesa de caoba, todavía hermosa, todavía dominante, pero mostrando la tensión alrededor de sus ojos. Estos fueron riesgos calculados, Patricia. La innovación requiere. ¿Innovación?, interrumpió otro miembro de la junta, James Chen. ¿O incompetencia? Porque, desde donde estoy sentado, parece que alguien ha estado tomando decisiones sin la debida supervisión. Derek se sentó a la derecha de Miranda, perfectamente arreglado y radiando el tipo de confianza que proviene de saber que estás a punto de ganar. Le había estado susurrando al oído cuando entré, probablemente dándole frases sobre mantenerse fuerte y capear la tormenta. Si me permite, dijo Derek, levantándose con una suavidad practicada. Creo que debemos ver el panorama general aquí. Sí, hemos tenido algunos contratiempos, pero esa es la naturaleza del crecimiento. Miranda ha construido algo increíble aquí, y con las asociaciones estratégicas correctas. Asociaciones estratégicas con sus empresas, la voz de Patricia podría haber cortado el cristal. Asociaciones que parecen beneficiarte más a ti que a Foster Dynamics.
La sonrisa de Derek nunca vaciló, pero vi su mandíbula tensarse ligeramente. Resiento la implicación, señores, señoras. Me levanté de mi asiento en la parte de atrás, y todas las cabezas en la habitación se volvieron hacia mí. Pido disculpas por interrumpir. El rostro de Miranda se puso blanco. Evan, ¿qué haces aquí? Ejerciendo mis derechos como accionista. Todavía poseo una participación significativa en esta empresa, al menos hasta hace poco. Caminé hacia el frente de la sala, disfrutando de cómo la sonrisa confiada de Derek comenzaba a resquebrajarse. Pensé que la Junta podría estar interesada en cierta información que he recopilado sobre la dirección estratégica reciente de Foster Dynamics. No tienes derecho a estar aquí, dijo Derek, poniéndose de pie. Esta es una reunión de la Junta cerrada. En realidad, dijo Patricia, consultando los papeles que tenía delante. Como antiguo accionista principal, el señor Foster tiene derecho a dirigirse a la Junta durante la sesión abierta. Sonreía Derek. Gracias, Patricia. Aprecio la oportunidad de contribuir. La palabra contribuir golpeó a Miranda como una bofetada. Ella sabía exactamente lo que yo estaba haciendo. Ahora bien, continué, sacando una carpeta que Mason había preparado. Estoy seguro de que todos se preguntan sobre la sabiduría estratégica de las recientes inversiones de Foster Dynamics. La startup biotecnológica que existía solo en papel, la compañía naviera internacional sin barcos, la revolucionaria plataforma de IA que resultó ser un blog de WordPress con un chatbot. Murmullos alrededor de la mesa, los miembros de la Junta volteando papeles, cotejando notas. Evan, dijo Miranda, con voz de advertencia. No hagas esto. ¿Hacer qué? ¿Proporcionar información a la Junta? ¿Ayudarlos a entender a dónde fue su dinero? Abrí la carpeta, comencé a distribuir copias de la investigación de Mason. O quizás estarían más interesados en saber quién recomendó estas inversiones. Derek ya estaba de pie. Esto es una caza de brujas. Evan está obviamente amargado por su separación de Miranda, y está intentando. Estoy intentando salvar esta empresa de un estafador. Me giré para mirarlo directamente. Háblales de Sandra Morrison, Derek. Háblales de Jennifer Walls. Háblales de las otras mujeres exitosas cuyas empresas has destruido sistemáticamente. La sala quedó en completo silencio. El rostro de Derek había pasado de confiado a pálido, a algo parecido al pánico. No sé de qué estás hablando, dijo, pero su voz había perdido su suave certeza. Morrison Tech Solutions colapsó 18 meses después de que Derek Vaughan se convirtiera en socio estratégico de Sandra Morrison. Walls Industries, en bancarrota 6 meses después de que Derek convenciera a Jennifer Walls de diversificarse en proyectos internacionales de alto riesgo. Miré alrededor de la mesa a los miembros de la Junta. El mismo patrón cada vez. Seducir a la CEO, ganarse su confianza, hacer recomendaciones cada vez más arriesgadas, y luego intervenir para comprar los activos cuando la empresa fracasa. Patricia estaba leyendo los documentos que distribuí, su expresión se oscurecía cada minuto. Estas empresas fantasma, Vaughan Holdings, Strategic Ventures LLC, New Horizon Investments, están todas conectadas a ti, ¿no es así, Derek? Esto es un asesinato de carácter. Derek protestó. Evan es obviamente mejor en la diligencia debida que nosotros, interrumpió James Chen. Porque si la mitad de esto es cierto, hemos estado albergando a un cazador corporativo. Miranda estaba mirando a Derek como si lo viera por primera vez. Derek, ¿es esto cierto? Miranda, no puedes creer esto. Después de todo lo que hemos compartido, todo lo que hemos construido juntos. Todo lo que han destruido juntos, corregí. 12 millones de dólares en pérdidas, Miranda. 12 millones de dólares que podrían haber mantenido esta empresa solvente, que podrían haber financiado un crecimiento legítimo, que podrían haber asegurado empleos para tus empleados. Ya basta. Derek golpeó la mano sobre la mesa. No tengo que escuchar esto de un corredor de bolsa acabado que ni siquiera pudo mantener feliz a su propia esposa. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo de un disparo. Alrededor de la mesa, los miembros de la Junta intercambiaron miradas. Patricia incluso hizo una mueca. Tienes razón,
dije con calma. No pude mantener feliz a mi esposa. Aparentemente, ella prefería la compañía de ladrones mentirosos a la de mi aburrido yo. Miranda hizo un pequeño sonido, entre un jadeo y un sollozo. Pero aquí está la cosa con mi aburrido yo, continué, acercándome a Derek. Soy muy bueno con los números. Y los números dicen que has estado saqueando sistemáticamente esta compañía mientras te acostabas con su CEO. Los números dicen que eres un cazador que ataca a mujeres exitosas y destruye el trabajo de su vida. Los números dicen que estás a punto de ser expuesto, procesado y probablemente encarcelado. Derek miró alrededor de la mesa, sin ver nada más que caras hostiles y pruebas condenatorias. Su fachada de confianza finalmente se rompió por completo. Tonto, me gruñó. ¿Crees que has ganado algo aquí? Has destruido la compañía de tu propia esposa por despecho. No, dije. Tú la destruiste por codicia. Yo solo me estoy asegurando de que todos sepan quién es el verdadero responsable. Patricia pidió una votación. Derek Vaughan fue destituido de todos sus cargos en Foster Dynamics, sus contratos anulados, su acceso revocado. Se llamó a seguridad para que lo escoltaran fuera del edificio. Mientras se lo llevaban, se volvió hacia Miranda. Esto no ha terminado. Podemos luchar juntos contra esto. Pero Miranda ya no lo miraba. Estaba mirando los informes financieros esparcidos sobre la mesa, viendo finalmente el patrón de manipulación y robo que había estado oculto detrás de cenas románticas y reuniones de asociación estratégica. Miranda, dije en voz baja mientras la sala comenzaba a despejarse. Lamento que haya tenido que ser así. Ella me miró con los ojos llenos de lágrimas y algo que podría haber sido reconocimiento. Salvaste la empresa, dijo. No, salvé lo que quedaba de ella. Derek ya había hecho la mayor parte del daño. ¿Por qué? Después de todo lo que te dije, todo lo que hice, ¿por qué me ayudarías? Recogí mi carpeta, me dirigí hacia la puerta. No lo hice por ti, Miranda. Lo hice por las 150 personas que trabajan aquí, que dependen de Foster Dynamics para su sustento. Lo hice porque destruir a Derek Vaughan era más importante que castigarte a ti. Evan, espera. Pero yo ya me había ido, saliendo de la sala de conferencias, del edificio, de la vida profesional de mi esposa, tan decisivamente como me habían echado de su vida personal. Mi teléfono sonó cuando llegué a mi coche. Sophie. Papá, acabo de ver las noticias. Algo sobre la compañía de mamá y su socio comercial. Tu madre está bien, cariño. La compañía también estará bien. Pero las noticias decían que había fraude y malversación de fondos. Todo resuelto. El malo se fue. ¿Mamá no está en problemas? Pensé en eso por un momento. Miranda no iba a enfrentar cargos criminales. Había sido una víctima, no una conspiradora. Pero su reputación estaba dañada. Su compañía estaba herida y su juicio iba a ser cuestionado durante años. Tu madre cometió algunos errores, dije finalmente. Pero ha aprendido de ellos. Estará bien. ¿Y tú? ¿Estás bien? Miré el edificio de Foster Dynamics pensando en la mujer con la que me había casado, la vida que habíamos construido, la forma en que todo se había desmoronado. Sí, cariño. Estoy bien. Pero mientras me alejaba, no podía quitarme la sensación de que esto era solo el principio. Eric se había ido, pero el daño que había hecho era más profundo que las pérdidas financieras. Le había demostrado a Miranda que su esposo era alguien digno de ser descartado, y a mí que mi esposa era alguien dispuesta a descartar. Algunas heridas no sanan solo porque se retire el cuchillo. La gala benéfica fue idea de Miranda, un intento desesperado por rehabilitar la imagen de Foster Dynamics después del escándalo de Derek Vaughan. 500 de la élite empresarial de Boston se reunieron en el salón de baile del Four Seasons, extendiendo cheques y fingiendo que no habían estado chismorreando sobre el espectacular lapso de juicio de mi esposa durante el último mes. No había planeado asistir. Mi invitación probablemente había sido un error administrativo, algún asistente que no había actualizado la lista de invitados para reflejar mi cambio de estado civil. Pero cuando vi el anuncio del evento en la sección de negocios del Globe, decidí que podría ser educativo. Te arreglas bien para un exmarido amargado.
Me giré para encontrar a mi hermana Sandra acercándose, resplandeciente en un vestido de noche negro que probablemente costaba más que los coches de la mayoría de la gente. Sandra era 2 años menor que yo, el doble de sarcástica, y la única persona de mi familia que había visto a través de la farsa de Miranda desde el primer día. No estoy amargado, dije aceptando una copa de champán de un camarero que pasaba. Estoy satisfecho. ¿Satisfecho? Tu esposa se humilló públicamente, casi destruyó su propia empresa y ahora está tratando desesperadamente de convencer a la comunidad empresarial de Boston de que no es una completa idiota. ¿Eso te satisface? Me vindica. Sandra estudió mi rostro con la intensidad de alguien que me conocía desde hacía 43 años. Hay más, ¿verdad? Esto no ha terminado. Esto nunca termina. Derek Vaughan fue solo el acto de apertura. Al otro lado del salón de baile, vi a Miranda trabajando con la multitud con la energía desesperada de alguien que intenta reconstruir una reputación, un apretón de manos a la vez. Estaba hermosa como siempre, vestido plateado, cabello perfecto, sonrisa que podría alimentar la ciudad. Pero había algo frágil en ella ahora, algo que sugería que se mantenía unida por pura fuerza de voluntad. Se ve terrible, lo observó Sandra. Se ve como alguien que finalmente está aprendiendo que las acciones tienen consecuencias. Evan. La voz de Sandra contenía una advertencia. ¿Qué estás tramando? Antes de que pudiera responder, Sofía apareció a mi lado. Mi hija lucía deslumbrante con un vestido azul marino que la hacía parecer mayor de sus 19 años, pero sus ojos estaban turbios. Papá, no esperaba verte aquí. Sorpresa. La besé en la mejilla, notando cómo miraba nerviosamente a su madre. Estás preciosa, cariño. Gracias. Papá. Quizás deberías irte. Mamá está muy estresada por esta noche, ¿y si la gente te ve aquí? Si la gente me ve aquí, ¿qué? Recordarán que estuve casado con la mujer que casi destruyó su propia compañía porque pensaba con sus hormonas en lugar de su cerebro. Papá, la voz de Sofía era aguda. Eso no es justo. ¿No lo es? Tu madre eligió a Derek Vaughan por encima de 22 años de matrimonio. Eligió su consejo por encima del mío, su compañía por encima de la estabilidad de su familia. Me echó de nuestra casa y me dijo que yo no contribuía en nada. ¿Qué parte de eso no es justo mencionar? Sofía parecía a punto de llorar. Ella cometió errores, pero está tratando de solucionarlos. No, está tratando de gestionar las consecuencias. Eso no es lo mismo que solucionarlos. Señor Foster. Me giré para encontrar a un joven con un traje caro acercándose a nuestro pequeño grupo. Tenía el aspecto de un reportero, ojos hambrientos, sonrisa de carnívoro, grabadora digital apenas oculta en el bolsillo de su chaqueta. Soy Jake Morrison del Boston Business Journal. Me preguntaba si podría obtener un comentario sobre las recientes dificultades comerciales de su esposa. Ex-esposa, corregí, y sin comentarios. Pero seguramente usted tiene alguna idea sobre el proceso de toma de decisiones que llevó a la asociación de Foster Dynamics con Derek Vaughan. Como exinversor principal. Como exinversor principal, tengo ideas sobre muchas cosas, la mayoría de las cuales serían inapropiadas para discutir en un evento benéfico. Los ojos del reportero se iluminaron. ¿Entonces está diciendo que hay otros problemas más allá de lo que ya se ha informado? Sofía me agarró del brazo. Papá, ¿no? Miré a mi hija, vi el miedo en sus ojos, la desesperada esperanza de que no empeoraría las cosas para su madre. Luego miré al otro lado del salón de baile a Miranda, que observaba nuestra conversación con obvia ansiedad. Lo que digo, le dije al reportero, es que a veces la gente toma decisiones que parecen razonables en ese momento, pero que resultan ser catastróficamente estúpidas en retrospectiva. Lo importante es aprender de esos errores. ¿Y ha aprendido la señora Foster de sus errores? Eso tendría que preguntárselo a ella. El reportero me dio las gracias y se mezcló con la multitud, probablemente decepcionado por no haber obtenido una cita más incendiaria. Sofía se relajó un poco. Gracias, dijo en voz baja. No soy el villano aquí, Sofía. Sé que a tu madre le gustaría que todos pensaran que lo soy, pero no soy yo quien casi destruye una compañía porque estaba teniendo una crisis de la mediana edad.
Ella sabe que cometió errores. ¿Lo sabe? Porque desde donde estoy, parece que está tratando de fingir que Derek Vaughan fue una especie de desastre natural que simplemente le sucedió a ella, en lugar de una elección que ella hizo. Sandra, que había estado escuchando este intercambio con creciente diversión, finalmente habló. Sophie, cariño, tu padre tiene todo el derecho a estar enfadado. Tu madre no solo lo engañó. Lo humilló públicamente, lo echó de su propia casa y le dijo que no valía nada. El hecho de que no esté incendiando este lugar habla de su contención, no de su venganza. Tía Sandra. No, déjame terminar. Tu padre podría haber dejado que Derek Vaughan destruyera completamente Foster Dynamics. Podría haberse quedado de brazos cruzados y ver cómo tu madre lo perdía todo. En cambio, expuso el fraude de Derek y salvó a la empresa. Tu madre debería estar agradeciéndole. No tratándolo como al enemigo. Sophie miró de un lado a otro entre nosotros, claramente luchando con lealtades conflictivas. Es solo que... Es difícil, ¿sabes? Todo se está desmoronando y yo... Ya no sé en quién creer. Sentí una punzada de simpatía por mi hija. Nada de esto era su culpa, pero estaba atrapada en el medio de todos modos. Cree esto, dije suavemente. Te amo. Nada de lo que ha pasado entre tu madre y yo cambia eso. Tu madre y yo siempre estaremos aquí para ti. Incluso si decido vivir con mamá. Incluso entonces. Aunque espero que tomes esa decisión basándote en lo que es mejor para ti, no en lo que es más fácil para ella. Antes de que Sophie pudiera responder, una conmoción cerca de la entrada llamó nuestra atención. Derek Vaughan acababa de entrar al salón de baile flanqueado por dos hombres con trajes caros que tenían el aspecto de abogados de alto poder. La sala quedó en silencio cuando la gente lo reconoció. Las conversaciones se detuvieron a mitad de frase. Los camareros se congelaron con sus bandejas. Incluso el cuarteto de cuerda pareció vacilar. Miranda se había puesto pálida mirando a Derek como si fuera un fantasma que creía enterrado con seguridad. Bueno, dijo Sandra en voz baja, esto acaba de ponerse interesante. Derek comenzó a caminar por el salón de baile hacia Miranda, sus abogados lo seguían como tiburones que huelen la sangre. La gente se apartó para dejarles pasar, nadie quería quedar atrapado en lo que estaba a punto de suceder. Papá, susurró Sophie, ¿qué hace aquí? Cometiendo un error, dije, un error muy público, muy caro. Porque Derek Vaughan, en su arrogancia y desesperación, acababa de entrar en una sala llena de testigos y reporteros, aparentemente planeando enfrentarse a la mujer que había expuesto su fraude. Cualquier cosa que planeara decir o hacer, iba a ser grabada, fotografiada e informada. Y yo iba a tener un asiento de primera fila para su acto final de autodestrucción. Derek llegó hasta Miranda justo cuando ella aceptaba un gran cheque de donación del director del bufete de abogados más grande de la ciudad. El momento no podría haber sido más perfecto si lo hubiera orquestado yo mismo. Miranda. La voz de Derek resonó por el salón de baile, repentinamente silencioso. Necesitamos hablar. El rostro de Miranda pasó por varias expresiones en rápida sucesión, sorpresa, miedo, ira y, finalmente, una especie de resolución férrea. Derek, pensé que estabas en Nueva York. Volví para aclarar las cosas. Derek miró a su alrededor, notando el mar de rostros observando cada uno de sus movimientos. No puedes simplemente destruir la reputación de un hombre basándote en mentiras y esperar que desaparezca en silencio. ¿Mentiras? La voz de Miranda era firme, pero pude ver sus manos temblar ligeramente. ¿Qué parte eran mentiras, Derek? ¿La parte en que recomendaste inversiones en empresas que no existían, o la parte en que estableciste empresas fantasma para comprar una participación controladora en mi compañía? Esas eran estrategias comerciales legítimas. Sabías exactamente lo que estábamos haciendo. Sabía lo que me dijiste que estábamos haciendo. No sabía que estabas saqueando sistemáticamente mi empresa mientras fingías amarme. Una inhalación colectiva de la multitud. Esto era mejor que cualquier telenovela, y todos sabían que estaban presenciando algo de lo que se hablaría durante años. La compostura de Derek empezaba a resquebrajarse. ¿Crees que eres la víctima aquí? Tiraste 22 años de matrimonio por mí. Le dijiste a tu esposo que no valía nada,
lo echaste de su propia casa. No pretendas que eres una inocente. ¿Basta? Me adelanté, abriéndome paso entre la multitud hacia el centro del. Derek, creo que ya has dicho suficiente. Derek se giró hacia mí, su rostro enrojecido de ira. Todo esto es culpa tuya. No pudiste soportar que Miranda me eligiera a mí, así que nos destruiste a ambos. Yo no destruí nada. Solo revelé lo que ya estaba allí. Me detuve a unos 3 metros de él, lo suficientemente cerca para hablar, pero lo suficientemente lejos para evitar cualquier confrontación física. Te destruiste a ti mismo, Derek. Yo solo proporcioné la documentación. Arruinaste mi vida. No, puse fin a tu ola de crímenes. Hay una diferencia. Derek dio un paso hacia mí, con las manos apretadas en puños. Sus abogados se movieron inmediatamente para detenerlo, probablemente dándose cuenta de que atacar a alguien en una gala benéfica frente a 500 testigos no ayudaría a su caso. Caballeros, dijo en voz baja uno de los abogados, quizás deberíamos discutir esto en privado. No, Derek los apartó. Estoy cansado de esconderme. Cansado de dejar que este tonto controle la narrativa. Se volvió hacia Miranda. Diles la verdad. Diles lo feliz que fuiste conmigo. Diles lo vivo que te hice sentir. Miranda lo miró por un largo momento, y pude verla sopesar sus opciones. Podría intentar minimizar la relación, alegar que solo fue un negocio que se descontroló. Podría culpar completamente a Derek, pintarse a sí misma como una víctima, o podría decir la verdad. ¿Quieres la verdad? La voz de Miranda era clara y se extendió fácilmente por el salón de baile silencioso. La verdad es que estaba infeliz en mi matrimonio. La verdad es que me hiciste sentir especial, deseada, importante. La verdad es que te elegí a ti por encima de mi marido, y me convencí de que era porque entendías mi visión de negocio. Derek sonrió, pensando que estaba ganando. Pero la verdad es también que me manipulaste. Usaste mi infelicidad, mi vanidad, mi necesidad de validación para obtener control de mi compañía. Recomendaste inversiones que sabías que fracasarían. Estableciste contratos que te darían la propiedad de todo lo que había construido. No me amabas, Derek. Me veías como un objetivo. La sonrisa se desvaneció del rostro de Derek. La verdad es que mi marido trató de advertirme, no sobre la aventura, de eso no supo hasta más tarde, sino sobre las inversiones, sobre el riesgo al que exponías a la empresa. Y lo ignoré porque pensaba con el corazón en lugar de con la cabeza. Se giró para mirarme a través del abarrotado salón de baile. La verdad es que Evan salvó mi empresa. Podría haberte dejado destruirla por completo, podría haberme visto perderlo todo como castigo por lo que hice a nuestro matrimonio. En cambio, expuso tu fraude y protegió los empleos de 150 personas inocentes. Miranda, no, comenzó Derek. La verdad es que tiré 22 años de matrimonio por un estafador que me vio venir desde una milla de distancia. Y lo peor es que todos trataron de advertirme, y yo estaba demasiado orgullosa y demasiado estúpida para escuchar. El salón de baile estaba tan silencioso que se podía oír caer un alfiler. Miranda estaba allí de pie con su vestido plateado, parecía una reina que acababa de abdicar de su trono. Derek la miró en estado de shock. No puedes hablar en serio. Después de todo lo que compartimos. Lo que compartimos fue una mentira. Lo que tuve con Evan fue real, y lo destruí por nada. El rostro de Derek pasó por varias expresiones antes de asentarse en la ira. Tú. No terminó la frase. Mason Torres apareció a su lado como materializándose de la nada, mostrando su licencia de investigador privado y hablando en voz baja con los abogados de Derek. Su cliente está a punto de ser arrestado por fraude, malversación de fondos y espionaje corporativo, les dijo Mason. Le sugiero que le aconseje que se marche en silencio antes de que los agentes del FBI que esperan afuera decidan hacer esto aún más público. El rostro de Derek se puso blanco. ¿FBI? Se me olvidó mencionarlo, pregunté conversacionalmente. Cuando defrauda a empresas a través de las fronteras estatales, se convierte en un asunto federal. Es increíble cómo funcionan estas cosas. Derek miró alrededor del salón de baile como un animal atrapado, sin ver nada más que rostros hostiles y dispositivos de grabación.
Sus abogados ya estaban retrocediendo, probablemente calculando lo rápido que podían dejarlo como cliente. Esto no ha terminado, dijo Derek. Pero su voz había perdido toda su fuerza. Sí, lo está, respondí. Ha terminado desde el momento en que decidiste atacar a mi familia. Simplemente aún no lo sabías. Derek y sus abogados se abrieron paso entre la multitud hacia la salida, dejando atrás un salón de baile lleno de testigos y una mujer con un vestido plateado que parecía haber visto su vida colapsar en tiempo real. Miranda se quedó allí un momento, sola en el centro de la sala, antes de caminar lentamente hacia mí. Evan, dijo en voz baja, gracias. No me des las gracias todavía. La investigación del FBI va a ser exhaustiva. Querrán entrevistarte, revisar todos tus registros, examinar cada decisión que tomaste durante la participación de Derek en la empresa. Lo sé, estoy preparada para eso. ¿Lo estás? Porque esto va a ponerse más feo antes de mejorar. Derek va a intentar arrastrarte con él, alegando que eras una coconspiradora. Los medios van a diseccionar cada aspecto de tu relación con él. Miranda asintió. Entiendo. ¿Lo entiendes? Porque esto ya no se trata solo de negocios. Sophie va a leer sobre el romance de su madre en los periódicos. Tus empleados van a cuestionar cada decisión que hayas tomado. Tu reputación está destruida. Lo sé. La voz de Miranda era firme, pero pude ver lágrimas en sus ojos. Sé lo que he perdido, Evan. Sé lo que tiré por la borda. Miré a mi esposa, mi exesposa, de pie allí con su vestido de diseñador, finalmente comprendiendo el costo total de sus elecciones. Entonces sabes por qué no puedo perdonarte, dije en voz baja. No se trata de la aventura, Miranda. Se trata de que miraste 22 años de matrimonio y decidiste que valía menos que la atención de un estafador. Evan, no. Tú tomaste tu decisión. Elegiste a Derek por encima de mí. Elegiste su consejo por encima del mío, elegiste creer que yo no valía nada. El hecho de que te equivocaras no cambia lo que elegiste. Me di la vuelta y me marché, dejándola allí de pie en medio del salón de baile, finalmente sola con las consecuencias de sus decisiones. Sophie me alcanzó en el ascensor. Papá, espera. ¿Qué pasa, cariño? ¿De verdad nunca la vas a perdonar? Miré a mi hija, viendo tanto de la mujer de la que me había enamorado hace 24 años, antes de que la ambición, el orgullo y la vanidad de la mediana edad lo hubieran envenenado todo lo bueno entre nosotros. El perdón no es lo mismo que la reconciliación, Sophie. Puedo perdonar a tu madre por cometer errores, pero no puedo olvidar que cuando tuvo que elegir entre nuestra familia y su propio ego, eligió el ego. Pero admitió que se equivocó, públicamente, delante de todos. Sí, lo hizo. Y eso requirió coraje. Pero admitir que te equivocaste no deshace el daño que causaste. Llegó el ascensor y entré. Papá. La voz de Sophie era pequeña. ¿Qué pasa ahora? Ahora tú decides qué tipo de persona quieres ser. ¿Alguien que aprende de los errores de los demás, o alguien que tiene que cometerlos ella misma? Las puertas del ascensor se cerraron, y bajé al vestíbulo, pensando en finales y comienzos, en la diferencia entre justicia y venganza, y en el hecho de que a veces la victoria más satisfactoria es simplemente irse. Mi teléfono vibró cuando llegué a la calle. Mensaje de texto de un número desconocido. Ganaste. Felicidades. Borré el mensaje sin responder. Derek Vaughan era el problema de ayer. Mañana traerían nuevos desafíos, nuevas oportunidades para demostrar que yo era exactamente lo que siempre había sido. Un hombre que contribuía con todo a las personas que amaba, y que esperaba lo mismo a cambio. El aire nocturno era fresco y limpio, lavando la atmósfera rancia del salón de baile y el persistente olor a desesperación ajena. Caminé hasta mi coche, conduje a mi suite de hotel y me serví una copa. Buen bourbon honesto, el tipo que no pretendía ser nada más que lo que era. Fuera de mi ventana, Boston brillaba como diamantes esparcidos, lleno de posibilidades y segundas oportunidades. Pero algunas oportunidades, una vez perdidas, no vuelven a aparecer. Epílogo, el nuevo comienzo. 6 meses después,
Estaba sentado en mi nueva oficina, una suite esquinera en un edificio del centro que había comprado con las ganancias de la venta de mis acciones de Foster Dynamics, cuando Sophie llamó a mi puerta. «Papá, ¿tienes un minuto?» «Para ti, siempre». Se sentó en la silla frente a mi escritorio, con un aspecto más maduro para sus 20 años. Los últimos meses nos habían envejecido a todos, pero Sophie parecía haber salido fortalecida de la experiencia. «Quería decirte que me estoy cambiando de escuela». «¿Oh, a dónde?» «MIT, su programa de negocios. Supongo que si voy a heredar el talento familiar para las finanzas, debo aprender a hacerlo correctamente». Sonreí. Esa es una buena elección. El MIT tiene un excelente programa. También quería decirte que me han aceptado para una pasantía de verano en Torres Investigations. ¿La firma de Mason? Eso es interesante. Quiero aprender a investigar fraudes comerciales, cómo detectar las señales de advertencia que mamá no vio, cómo proteger a la gente de cazadores como Derek. Me recosté en mi silla, estudiando el rostro de mi hija. Eso es admirable, Sophie, pero también es un trabajo peligroso. Verás el peor lado de la naturaleza humana. Ya lo he visto. Viví con ello durante meses sin reconocerlo. Quiero asegurarme de que eso no vuelva a suceder, ni a mí ni a nadie más. ¿Qué piensa tu madre de esta elección de carrera? La expresión de Sophie se tensó ligeramente. Mamá se está adaptando a muchos cambios. Foster Dynamics es estable ahora, pero ha tenido que incorporar un nuevo equipo de gestión, nuevos miembros de la junta. No tiene mucho tiempo para opiniones sobre mis elecciones de carrera. ¿Y cómo estás manejando eso? Mejor de lo que esperaba. Solía pensar que mamá no podía hacer nada mal, que era una empresaria perfecta que tenía todas las respuestas. Descubrir que era humana fue difícil, pero también liberador. Asentí, comprendiendo exactamente lo que quería decir. Es más fácil amar a la gente cuando la ves claramente, con sus defectos y todo. ¿Es por eso que ya no puedes amar a mamá? ¿Porque la ves con demasiada claridad? La pregunta me tomó desprevenido. Llevaba meses esperándola, pero aún así me golpeó más fuerte de lo que había anticipado. Si quiero a tu madre, Sophie. Probablemente siempre la querré. Pero el amor no es suficiente para reconstruir la confianza, y sin confianza el amor es solo nostalgia. Ha estado preguntando por ti. Sí. ¿Quieres saber si estás saliendo con alguien, si eres feliz, si alguna vez piensas en la reconciliación? Me levanté de mi escritorio, caminé hacia la ventana que daba al puerto de Boston. A lo lejos, pude ver el edificio que albergaba Foster Dynamics, donde mi ex esposa probablemente estaba trabajando hasta tarde de nuevo, tratando de reconstruir lo que Derek Vaughan casi había destruido. ¿Qué le dices? Le digo que pareces contento, que has fundado una nueva firma de inversiones, que estás ayudando a pequeñas empresas a evitar el tipo de carnívoro. ¿Qué estás marcando la diferencia? ¿Y qué le dices sobre la reconciliación? Sophie se unió a mí en la ventana. Le digo que algunos puentes, una vez quemados, no se pueden reconstruir. Pero eso no significa que las personas a ambos lados no puedan encontrar la felicidad en otro lugar. Eso es muy sabio. Aprendí de los mejores. De ambos, en realidad. Mamá me enseñó sobre la ambición y la determinación. Tú me enseñaste sobre la lealtad y las consecuencias. Y Derek te enseñó a reconocer a los cazadores. Derek me enseñó que a veces las personas más encantadoras son las menos confiables. Nos quedamos allí en un cómodo silencio, viendo el atardecer sobre el puerto. Ambos pensando en el año pasado y cómo había cambiado todo lo que creíamos saber sobre la familia, la lealtad y el amor. Papá. La voz de Sophie era tranquila. ¿Te arrepientes? De exponer a Derek, de destruir la relación de mamá con él. No, Derek Vaughan era un cáncer. La única forma de tratar un cáncer es extirparlo por completo. Incluso si eso significaba herir a mamá. Tu madre se hirió a sí misma, Sophie. Yo solo me aseguré de que todos pudieran ver el daño claramente. Y si ella hubiera elegido diferente, si te hubiera escuchado sobre Derek, terminado la aventura, intentado salvar tu matrimonio. Pensé en eso por un largo momento. Entonces estaríamos teniendo una conversación muy diferente ahora mismo.
¿Pero no crees que eso habría pasado? No. Creo que tu madre tuvo que aprender esta lección por las malas. Algunas personas lo hacen. Sofía asintió, aceptando la verdad. Voy a seguir viéndolos a ambos, ¿sabes? No estoy eligiendo bandos. No querría que lo hicieras. Eres nuestra hija, no un premio que ganar. Bien. Porque los amo a ambos. Incluso si no me gustan algunas de las decisiones que han tomado. Eso es justo. Sophie me dio un abrazo de despedida y se fue, de regreso a su apartamento cerca del campus. Me quedé en la ventana, viendo encenderse las luces de la ciudad, pensando en las elecciones y las consecuencias, en la diferencia entre la justicia y la venganza, y en el hecho de que a veces la victoria más importante es simplemente saber quién eres cuando el humo se disipa. Mi teléfono vibró. Mensaje de texto de Miranda. Sophie me contó sobre su pasantía. Gracias por apoyar su elección. Miré el mensaje por un largo tiempo antes de responder. Es una chica inteligente. ¿Estará bien? La respuesta de Miranda llegó rápidamente. Eso lo sacó de ambos. Sí, lo hizo. Una pausa, luego. Evan, ¿eres feliz? Miré alrededor de mi nueva oficina, pensé en las pequeñas empresas que estaba ayudando, los cazadores que estaba exponiendo, la vida que estaba construyendo de las cenizas de mi matrimonio. Estoy contento, respondí. Y eso es suficiente. Me alegro. ¿Lo estás tú? Otra pausa, más larga esta vez. Estoy aprendiendo a estarlo. Es más difícil de lo que esperaba. La mayoría de las cosas que valen la pena lo son. Evan, ¿sí? Lo siento por todo. Sé que eso no cambia nada, pero necesitaba decirlo. Me quedé mirando esas palabras por mucho tiempo, sintiendo algo cambiar en mi pecho. No el perdón, exactamente. No la reconciliación. Sino algo parecido al cierre. Sé que lo sientes, respondí. Cuídate, Miranda. Tú también. Guardé el teléfono, me serví una copa y volví a sentarme en mi escritorio. Mañana tenía reuniones con 3 pequeños empresarios preocupados por inversores carroñeros. La próxima semana testificaría en el juicio federal de Derek Bowen. El próximo mes lanzaría un nuevo fondo diseñado específicamente para ayudar a las empresas a recuperarse del fraude corporativo. Tenía trabajo que hacer, trabajo importante, trabajo que importaba. Fuera de mi ventana, Boston zumbaba con la energía de 800.000 personas persiguiendo sus sueños, tomando sus decisiones, viviendo con sus consecuencias. Algunos cometerían errores. Algunos herirían a las personas que amaban. Algunos tendrían que aprender por las malas que las acciones tienen un precio, y que a veces esos precios son más altos de lo que nadie espera pagar. Pero algunos aprenderían de los errores de los demás. Algunos elegirían la lealtad sobre la ambición, la verdad sobre la conveniencia, el amor sobre el orgullo. Y tal vez, si hacía bien mi trabajo, algunos más reconocerían a los cazadores antes de que fuera demasiado tarde. Levanté mi copa hacia las luces de la ciudad, por las segundas oportunidades y la sabiduría ganada con esfuerzo, por la diferencia entre justicia y venganza, y por la simple satisfacción de saber que cuando alguien había intentado destruir lo que era mío, yo había luchado con todo lo que tenía. Por contribuir, dije a la oficina vacía, y brindé por nuevos comienzos.